Los jóvenes irrumpen en el proceso electoral. ¿Qué ha hecho que los jóvenes salgan a las calles? ¿Qué debe hacer la sociedad civil para que los políticos atiendan su agenda de temas? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Las redes sociales, por primera vez en una elección presidencial, se han convertido en un medio privilegiado para la movilización universitaria. A través de ellas se han articulado y difundido las protestas de jóvenes de la última semana. Iniciaron tuiteando y finalmente han salido a las calles, igual que en las movilizaciones de indignados del último año en el mundo. Contrario a la creencia sobre su desinterés en la política, los jóvenes irrumpieron en la campaña como actor central y foco de atención de los partidos. Cerca del 20% del padrón son ciudadanos que por primera vez votarán por presidente en las elecciones de julio. Los jóvenes concentran al grupo de indecisos y de su sufragio podría depender el resultado. Los motivos de las marchas y manifestaciones incluyen desde la exigencia a los medios de hacer coberturas objetivas, libertad de expresión y hasta críticas a partidos y candidatos. ¿Qué les hizo cambiar de actitud y salir de su letargo para sacudir las campañas? De este tema nos habla Cuauhtémoc Velázquez en el siguiente reportaje. Apoyados en las nuevas tecnologías, difunden videos en YouTube, convocan a mítines y marchas a través de las redes sociales y ya tienen una página de internet. Creemos que una condición necesaria para corregir esta situación consiste en empoderar al ciudadano a través de la información, ya que esta nos permite tomar mejores decisiones políticas, económicas y sociales. Todo comenzó con la polémica sobre las protestas contra el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, en la Universidad Iberoamericana el pasado 11 de mayo. Su equipo de campaña minimizó las protestas y las atribuyó a sus adversarios políticos. 131 estudiantes de esa institución respondieron con un video en YouTube, rechazaron esta versión y también criticaron la cobertura mediática de sus acciones. Somos estudiantes del Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada. Iniciaron con este video en YouTube. Hoy ya están en las calles del Distrito Federal y otras ciudades del país. Nuestro movimiento busca la democratización de los medios de comunicación, con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial, para fomentar una conciencia y pensamiento críticos. A su movimiento se han sumado estudiantes de otras universidades privadas y públicas con la consigna Yo Soy 132. Que quiere decir que los jóvenes, tantos millones de ellos que ahora por primera vez van a votar, están cayendo en cuenta de que son ciudadanos y que tienen que hacerse responsables de lo que ocurre en el país. Creo que, insisto, siendo una manifestación honesta de su pensamiento, están en su derecho y qué bueno que se responsabilicen por ello y qué bueno que estén convencidos de que deben de participar. Yo prefiero ver un joven protestando que un joven con desesperanza. Yo prefiero ver a un joven que se expresa, que se manifiesta, incluso a veces rompiendo algunos de los cánones y algunas de las reglas, que en todo caso a los adultos nos toca conducirlos y enseñarlos. En solo unos días, el movimiento ha logrado abrirse espacios en los medios de comunicación. Con esta efervescencia digital, donde los jóvenes asumen un protagonismo muy interesante, del cual debemos estar muy pendientes qué va a ocurrir con todo este movimiento, primero de afirmación, de reivindicación y de uso inteligente y propositivo de nuevas tecnologías. De esta manera, los jóvenes universitarios irrumpieron en las campañas políticas, a 6 semanas de las elecciones presidenciales. Y hoy, pues debido precisamente al conocimiento de estos fenómenos sociales, los mexicanos, sobre todo los jóvenes, quieren expresarse,
están dadas las condiciones, hay una penetración importante de la tecnología asociada a Internet que permite este tipo de manifestación pública. Prueba de ello es el récord que alcanzó el hashtag o etiqueta Yo Soy 132 como tema del momento por más de 5 días consecutivos en Twitter. Y me parece que sí hay una cultura política que ha permeado por lo que se dice, se discute, se analiza a través de las redes sociales. Entonces tienes ese mecanismo, ¿no? Determinadas plataformas que le permiten a los estudiantes informarse más allá de los medios convencionales, de los medios impresos, formarse opiniones por lo que la gente dice, discuta o comenta a través de redes sociales. El miércoles 23 de mayo abrieron su página de internet yosoy132.mx. En este espacio se definen como una plataforma 100% independiente y sin ningún tipo de preferencia partidista. Afirman ser un movimiento totalmente ciudadano y pacífico que quiere un México mejor. Mi sueño para México es que antes de que seamos priistas, panistas o perredistas, seamos mexicanos. Sueño libertad de expresión, sueño igualdad para todos, oportunidades de empleo, de salud, de educación para todos los mexicanos. Aseguran que exigirán a todos los funcionarios electos el 1 de julio los cambios que el país necesita. Veremos a finales de estas campañas políticas cuál es realmente el efecto que tuvo en este ámbito político, si se pudieron definir algunas campañas por el uso inteligente de estas tecnologías o si no sirvió más que para articular movimientos en los que se expresaban distintas opiniones. El próximo 1 de julio, 14 millones de jóvenes votarán por primera vez en unas elecciones presidenciales. Las protestas muestran que la ausencia o escasa participación de jóvenes en política se explica por la distancia que perciben de partidos, candidatos y medios de comunicación. No ven reflejados sus intereses en las ofertas partidistas, ni consideran que tengan soluciones a sus problemas y en ocasiones se sienten manipulados por la información pública. Los jóvenes en general son uno de los sectores más golpeados por la crisis de violencia y falta de empleo en el país, donde varios millones ni estudian ni trabajan e incluso engrosan las filas del crimen para sortear el desempleo. México se encuentra en la cresta de su bono demográfico, pero paradójicamente entre los jóvenes hay miradas de desesperanza hacia el futuro, aunque también muchos de ellos han descubierto la capacidad de indignarse y protestar en busca de una vida y un país mejor. La Universidad Iberoamericana ha sido el epicentro de las protestas estudiantiles de jóvenes de las últimas semanas. ¿Qué es lo que las explica? ¿Qué las originó? ¿Qué hizo que los jóvenes se movilizaran en esta campaña electoral? Pues mira, yo creo que hay dos factores. Un factor específicamente que tiene que ver con la condición de los jóvenes en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y un factor mucho más de largo plazo que tiene que ver con las condiciones de una economía que no crece, de un país con una inseguridad brutal, un país con más de 65,000 muertos. Las condiciones específicas de los chavos del Ibero es que desde luego no están ajenos a esto, a pesar de que por ahí se diga que los jóvenes son apáticos, en realidad no lo son. Lo que sucede es que han vivido también la inseguridad, ha habido casos de secuestro, han vivido también situaciones en donde los negocios de sus familias no necesariamente van prosperando, y eso lo vemos en el mayor número de becas, de solicitudes, de apoyos, y también lo vemos en el caso en donde nuestros egresados están enfrentándose a un mercado laboral en donde a veces le están pagando mucho menos de lo que ellos pagaban como colegiaturas. Entonces, desde luego que hay un enojo, ¿no? Un enojo mucho más amplio en la franja juvenil y un enojo específico en nuestros jóvenes de la Ibero. El detonante fue la visita de Enrique Peña por razones que a mí me parecen naturales. Por un lado es el candidato puntero, ¿no? A quien pues hay que plantearle las preguntas para que posiblemente el siguiente presidente pues las tenga presentes y sepa cuáles son los reclamos de los jóvenes. Y hay un desencanto general frente a la política y frente a los políticos, porque los jóvenes se han sentido alejados en términos de que no sienten que los políticos estén tratando los temas que a ellos les importan.
hay una campaña que parecía muy alejada de ellos, y en segundo lugar, no estaban usando los mecanismos que ellos utilizan para comunicarse, fundamentalmente las redes sociales. Entonces había también un alejamiento, una distancia, tanto por contenidos de las campañas como por los formatos de comunicación de las campañas en relación con los jóvenes. Parte de las causas, parte de las reivindicaciones de las protestas de las últimas semanas ha sido el ejercicio de la libertad de expresión y críticas por la cobertura y el manejo informativo de las campañas. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que los jóvenes se molestan, ¿no? Primero porque sienten que el 11 de mayo hay una cobertura que ellos sienten muy injusta hacia el reclamo que ellos plantean. Muy injusta porque en muchos espacios aparece por ahí que son manipulados, infiltrados, atenquistas, en fin, que hay una mano que los movió, y eso es subestimarlos. Creo que eso es la chispa que va a hacer detonar todo esto. Y este reclamo que se ha ido aglutinando en un reclamo hacia los medios de comunicación como un factor central de información que debe ser equitativo, más o menos imparcial, pero siempre equilibrado en términos de la información, y que ellos sienten que fue muy injusto con ellos. ¿Se sienten manipulados? No, pero sienten que la cobertura fue injusta. Entonces, eso es lo que va a detonar, por ejemplo, la elaboración de este video, ¿no? Somos 131. ¿no? Y en donde pues los chavos sacan la credencial para decir, a ver, somos estudiantes, aquí está nuestra credencial y estamos dando la cara, ¿no? Frente a unos medios. Y el reclamo se ha ido aglutinando, por lo menos en los chavos de la Universidad Iberoamericana, en torno al voto consciente. El reclamo va hacia el voto consciente y el papel que los medios deberían estar jugando en la difusión de información, ¿no? De manera mucho más equilibrada. ¿Esa es la estrategia que van a seguir este movimiento estudiantil hacia las elecciones? El promover voto consciente. ¿Cuál es lo que se puede esperar? Yo creo que en el caso de los chavos de la Iberoamericana, no podría hablar por el resto, pero creo que se han ido aglutinando poco a poco alrededor de este reclamo. Un reclamo hacia el voto consciente, y por lo tanto, para un voto consciente necesitamos medios que sean equilibrados y que reflejen un poco lo que está pasando realmente en el entorno y en el contexto nacional. No sabría yo si los chavos tienen pensado continuar el movimiento, no sabría yo si los chavos tienen pensado plantear otros objetivos más allá del momento electoral, pues eso sería cosa de plantearlo con ellos. Hasta este momento lo que yo leo es que hay un reclamo muy concreto que tiene que ver con el voto consciente, ¿no? Y el papel que los medios deberían estar jugando en una difusión de mensajes mucho más equilibrados. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué necesita hacer la sociedad civil para que políticos y gobernantes tomen en cuenta sus propuestas? La lejanía entre políticos y sociedad civil reduce la exigencia sobre los gobernantes y, sobre todo, el costo de incumplir promesas de campaña o responsabilidades de gobierno. Tras casi 2 décadas de debate público sobre el papel de la sociedad civil, en el marco de las campañas, sus organizaciones cuestionan cómo lograr que los políticos atiendan sus preocupaciones y que los gobernantes incluyan su agenda en las políticas públicas. Esta semana, en la primera cumbre ciudadana, se entregó un pliego petitorio a los 4 candidatos presidenciales. En otro foro, ciudadanos e intelectuales les pidieron responder preguntas que transformarían al país. Alejandro Martí les volvió a reclamar que la política secuestre problemas como el de la seguridad y la justicia. Las organizaciones civiles están conscientes de que necesitan aumentar su poder. Saben que deben hacer mejor política para lograr que fallas, abusos y corruptelas de gobernantes tengan consecuencias. Saben que el "aquí no pasa nada" es lo que más debilita a los ciudadanos. ¿Qué necesita hacer la sociedad civil para que la escuchen? De este tema nos habla Judith Hernández en el siguiente reportaje.
Violencia, desigualdad, impunidad y corrupción, así como la crisis de representatividad y la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, motivaron a más de 300 organizaciones de la sociedad civil a reunirse por primera vez para acordar una agenda común con propuestas de política pública. Encontrar una voz común, a pesar de las muchas agendas que cada uno de nosotros tenemos, sí necesitamos un lenguaje común para construir el mínimo suelo que permita salvar la democracia y rehacer el país. Así nació la primera cumbre ciudadana para construir un México pacífico y justo. Hoy tenemos la oportunidad de ser una sociedad civil más organizada, crítica y participativa. Demostrarle a las autoridades que no vamos a recoger migajas y exigir que incluyan nuestras propuestas para construir juntos el México que sí queremos. Entre los temas abordados, destacó el cómo hacer para incluir la agenda de las organizaciones ciudadanas en los medios de comunicación. A veces la puerta de los medios se abre nada más desde adentro, pero yo creo que la sociedad civil está colocando su agenda en los medios. Los medios debemos escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, no ignorarlas. Y las organizaciones deben abrirse un lugar en los medios de comunicación mediante la formulación de agendas, la recopilación de datos y casos concretos y la realización de actividades y foros como este. Se plantearon propuestas concretas a los 4 candidatos a la presidencia de la República. Homologar el marco fiscal para facilitar la creación de organizaciones de la sociedad civil, abrir la competencia en los medios de comunicación y acordar una estrategia de seguridad que tenga como base cuerpos de seguridad preparados. El aspirante de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se requiere de la participación de los ciudadanos para regresar la paz social y superar el problema de la corrupción. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, decirles que desde luego que se requiere la participación de la sociedad civil, el acompañamiento de ustedes, que vamos a buscar la forma de reunirnos. Yo les propongo que en el mes de julio, ya como presidente electo, Gabriel Cuadri, abanderado presidencial de Nueva Alianza, pidió a la sociedad civil que sea más participativa en la toma de decisiones. La economía marchará mucho mejor, será mucho más fácil tomar decisiones, bajarán los costos de transacción, será más fácil hacer negocios, será más fácil hacer política, las decisiones colectivas se tomarán de una manera más transparente, más expedita. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, se comprometió a fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y pediré que esta área de la Secretaría de Hacienda, si alguno de ustedes lo acepta, sea encabezada por un ciudadano que entienda la importancia de la agilización de los recursos y también del impacto que estos representan. Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México, aseguró que privilegiará el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Hago claro mi compromiso que de llegar a la presidencia de la República mantendré invariablemente un diálogo permanente y constante con las distintas expresiones e interlocuciones de la sociedad civil organizada, como la que ustedes representan. Fue un encuentro sin precedentes por el número de organizaciones participantes y porque se realizó a poco más de un mes de los comicios presidenciales, en medio de la preocupación por la violencia en el país y la crisis económica internacional. Si en condiciones normales, en cualquier régimen democrático, la participación de la sociedad civil es necesaria, ante la emergencia nacional que tiene México en este momento, la sociedad mexicana es indispensable. Que el Estado mexicano y nuestros políticos de una vez entiendan, de una vez por todas, que nosotros somos los que marcamos la agenda. Al final, el mensaje fue claro. Las organizaciones civiles son la esencia de la sociedad mexicana, una sociedad que busca consolidar la democracia. La asignatura permanente de las organizaciones civiles es ganar espacios en la agenda pública de temas y en la atención de los gobernantes.
La organización de iniciativas civiles fuertes y al margen de poderes gubernamentales o empresariales es una tendencia reciente, así como también la construcción de liderazgos capaces de poner en la mesa sus asuntos y al mismo tiempo movilizar a la sociedad. En los últimos años, la sociedad civil ha hecho importantes esfuerzos para impulsar la transparencia contra la corrupción gubernamental, así como programas y observatorios para evaluar la eficacia de las políticas de seguridad y de justicia. Pero hasta ahora no ha encontrado una fórmula para que los gobiernos escuchen suficientemente sus exigencias y propuestas. No obstante, que la presión sí ha dejado avances, como la aprobación de leyes de transparencia o la reciente sobre víctimas del delito. La sociedad civil quiere aumentar su poder, su presencia pública, pero no encuentra la fórmula para lograr que políticos y gobernantes la escuchen suficientemente, la atiendan. ¿Por qué? Estamos en el momento del despertar de la sociedad civil. Y el reto que tenemos como sociedad, como organizaciones, es el de sabernos articular. Sabernos articular significa trabajar en equipo, significa saberse coordinar, significa encontrar puntos en común. Ese es el reto que tenemos. Esa es la nueva etapa de la sociedad civil en México. En la última década, la sociedad civil, sus organizaciones han impulsado leyes como transparencia, atención a víctimas del delito, han creado observatorios para medir la eficiencia de las políticas públicas en seguridad. ¿Qué ha faltado? ¿Qué no han hecho? ¿O qué falta por hacer? Todo eso ha sido valioso. Es más, estamos ahora aquí por todo lo que antes se ha hecho. Si no, no llegaríamos a este punto. Pero lo que debe ser distinto es, repito, esa capacidad de articulación. La capacidad de articulación se debe, por ejemplo, demostrar en tener una agenda, que no sea solamente una agenda de temas aislados, sino sea una agenda nacional que pueda destacar puntos en común y puntos estratégicos. Es decir, que lo que estemos proponiendo no sean solo cosas buenas que se deben de realizar, sino cosas que cambien trascendentalmente, profunda y estratégicamente las políticas públicas en los temas más importantes. ¿Cuál es el principal obstáculo para la articulación de las distintas causas? La cultura. Fundamentalmente nos falta en México una cultura donde la sociedad civil no sea solamente, digamos, un invitado, sino sea un actor en las decisiones públicas. Y eso lo tenemos que cambiar todos. Fundamentalmente es una responsabilidad de la sociedad civil de hacerse ver, de hacerse oír. Y no se puede hacer oír si no está articulada, si no tiene una coordinación, si no tiene una voz común. Ese es nuestro reto, ese es justamente el objetivo de esta cumbre ciudadana. Difícilmente eso va a ser una concesión de los poderes. La sociedad civil tendrá que ir abriendo y ganando espacios, pero ¿hasta dónde está suficientemente conectado con las causas reales de la ciudadanía, que son las que en política permiten avanzar espacios y ganar agendas? Solo la sociedad civil puede decir cuáles son realmente las causas, cuáles son el verdadero diagnóstico del país. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en la cumbre comenzó con un minuto de silencio por el dolor de las víctimas. A la vez estaban las causas y las propuestas en materia de educación, estaban las propuestas en materia fiscal, en materia laboral. Solo podemos tener una visión objetiva de lo que pasa en México si escuchamos a la sociedad civil. ¿Hasta dónde liderazgos que se pasan a la clase política afectan el trabajo de la sociedad civil e incluso su prestigio? Porque se puede ver como trampolín, digamos, para acceder a otra clase de puestos. Yo no le veo problema. A mí me parece que es un fenómeno natural, que incluso es positivo, se da en muchos países. Lo único que yo rescataría como un punto importante es que se dé de una manera muy transparente y que se sepa exactamente cuáles son las motivaciones que hay detrás de eso. Si no, me parece que incluso legitima y puede acercar a la sociedad y a la autoridad. En el país la impunidad es uno de los temas centrales por la falta de consecuencias de las cosas. ¿Hasta dónde la sociedad que ve el trabajo de las organizaciones civiles y no ve consecuencias en sus acciones se separa o se distancia de ellas?
La sociedad civil, la participación de la sociedad civil conlleva la rendición de cuentas. Rendición de cuentas son sanciones, son consecuencias al incumplimiento. La sociedad civil se debilita cuando no hay consecuencias, no solo en incidencias, sino también en sanciones, en responsabilidades de su participación. Es esencial. ¿Cómo lograr que haya consecuencias en los incumplimientos o fallas de gobernantes y políticos? Es parte también de la misión que tiene la sociedad civil de exigir que se cumpla la ley también en las consecuencias. Y para eso existen muchos mecanismos de la sociedad civil, existen los medios de comunicación, existen los medios de resistencia, existen las leyes, existen los juicios. Todos esos son mecanismos para exigir que haya consecuencias. ¿Ustedes ya saben qué medidas van a tomar? Nosotros tenemos una agenda común, tenemos unos plazos, tenemos unos mecanismos de seguimiento y tenemos además una convicción que no hay opción para no cumplir, no hay alternativa para no cumplir y que tomaremos las medidas y las analizaremos para llevar esto a sus últimas consecuencias. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida. La realidad que todos los días enfrentamos.